¿Qué pasaría si te dijera que hace 3000 años se construyó un edificio que los ingenieros modernos todavía no pueden entender cómo se hizo? ¿Lo creerías? 30 metros de altura, 27 toneladas de oro puro solo en las paredes internas, columnas de bronce de 8 metros de altura y un peso de 34 toneladas cada una, paredes enteras revestidas de cedro importado del Líbano, pisos de ciprés pulidos, querubines gigantes en pan de oro de 4,5 metros. El Templo de Salomón no era solo un edificio religioso. Fue la construcción más cara, grandiosa y técnicamente más avanzada del mundo antiguo. Tardaron 7 años en completarse. Consumió más oro que cualquier otra estructura conocida de la época. Y aquí está el detalle que nadie puede explicar. Las primeras piedras pesaban hasta 400 toneladas, sin grúas, sin poleas metálicas, sin ruedas adecuadas. Cómo se cortaban, transportaban y ensamblaban bloques de este tamaño con precisión milimétrica hace 3000 años. Los ingenieros modernos miran los números y se quedan sin respuestas. Porque no fue solo grandioso, era imposible. En este vídeo descubrirás las técnicas, materiales y secretos detrás de la obra más impresionante de la antigüedad. Y al final entenderás por qué hasta el día de hoy nadie ha logrado replicar lo que construyó Salomón. El primer problema fue sencillo de entender pero brutal de resolver. Para crear los cimientos del templo, Salomón no quiso piedras comunes. Quería las piedras más grandes jamás talladas en Israel. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 17, utiliza una expresión específica: piedras grandes y piedras caras. Los arqueólogos que estudiaron la plataforma del segundo templo, construido posteriormente en el mismo sitio, encontraron bloques que pesaban más de 400 toneladas. 400 toneladas es el peso de 60 elefantes adultos. Ahora imagina cortar esto de una montaña, sin dinamita, sin motosierras, nada moderno. Se asignaron 80,000 hombres precisamente a esta tarea: cortar rocas. Trabajaban en canteras esparcidas por las montañas alrededor de Jerusalén. Se despertaron antes del amanecer, caminaron hasta las zonas de extracción y comenzaron los trabajos más peligrosos del lugar. ¿Por qué no golpeas la roca hasta que se rompa? No cuando necesitas precisión, no cuando cada bloque debe encajar perfectamente en el templo, y menos cuando hay una regla que lo cambia todo. En la obra no se oía ningún ruido de herramientas de hierro. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Significaba que las piedras tenían que salir listas de las canteras. Cada corche, cada ángulo, cada superficie, todo hecho lejos del templo. La técnica utilizada era antigua pero ingeniosa. Primero, los cortadores identificaron dónde querían dividir la roca. Rayaron líneas usando piedras más duras que la piedra caliza. Luego abrieron pequeños y profundos agujeros, siguiendo estas líneas. Se insertaron cuñas de madera seca. Y luego tiraron agua. La madera absorbió el agua y se hinchó. La presión aumentó. Y después de horas, a veces días, la roca se agrietaba exactamente donde lo habían planeado. Sin explosivos. No se oyen ruidos de martillos golpeando cinceles de metal. Solo el sonido sordo de la piedra al romperse. Pero cortar fue solo la primera parte. Cada bloque necesitaba ser moldeado, alisado y medido. Esto requería otro tipo de trabajador, hombres experimentados que sabían leer las notas de los arquitectos. Porque no había dibujos detallados en papel. Las instrucciones estaban grabadas en las propias piedras, símbolos que indicaban dónde se colocaría ese bloque específico en el templo. Si cometiera un error, el bloqueo no funcionaría. 400 toneladas de piedra se convirtieron en basura. El trabajo en las canteras no solo era difícil, fue mortal. Ocurrieron colapsos. Bloques mal calculados rodaron montaña abajo, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. No había equipo de seguridad, no había hospitales cercanos. Si resultaba gravemente herido, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. Y sin embargo, 80,000 hombres se despertaron cada día y regresaron a esas montañas. ¿Por qué? Porque para los israelitas, en un sistema de turnos, era un trabajo remunerado.
con derecho a regresar a casa. Para los cananeos, en trabajos forzados, no había otra opción. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 21, dice que Salomón los sometió a trabajos forzados que continúan hasta el día de hoy. Cortaron piedras o enfrentaron castigo, pero cortar la piedra fue solo el comienzo del problema, porque luego vino la parte que mató a más personas que cualquier otra. ¿Cómo se mueven 400 toneladas de piedra a través de kilómetros de montaña sin máquinas? Imagina la escena. Una cuerda se rompe bajo presión. La piedra se detiene de repente. Los hombres que van delante caen. Otros quedan atrapados bajo el bloque, sin posibilidad de escapar. Accidentes como este no eran raros. Eran parte de la brutal rutina de este trabajo, porque el segundo desafío fue peor que el primero. Ya has cortado la piedra. Está listo, con la forma perfecta. Ahora necesitas llevarla a Jerusalén. Y pesa 400 toneladas. ¿Cómo lo mueves? 70,000 hombres fueron asignados exclusivamente al transporte. No cortaron. No construyeron. Acaban de transportar. Y la técnica que utilizaron parecía simple sobre el papel, pero era infernal en la práctica. Rampas de tierra. Construyeron rampas gigantescas de tierra compactada, subiendo y bajando montañas. La piedra se colocaba sobre gruesos troncos de árboles que actuaban como rodillos. Alrededor del bloque se ataron cuerdas de fibra vegetal, tan gruesas como brazos humanos. Y entonces empezó el trabajo más brutal del proyecto: tirar. Cientos de hombres sujetaban las cuerdas. Un supervisor gritaba órdenes rítmicas para que todos tiraran al mismo tiempo. Para tirar. Parar. Vuelva a colocar los baúles que quedaron atrás. Tira de nuevo. La piedra se movió centímetros. A veces solo unos pocos dedos a la vez. Un bloque de 400 toneladas podría tardar semanas en recorrer 5 kilómetros. Y durante todo este tiempo, los hombres durmieron junto a la piedra. Comieron allí. No la soltarían hasta que ella llegara a su destino. Pero aquí está el detalle que lo empeora todo. Los hilos no fueron eternos. Las fibras vegetales aguantan peso, pero tienen un límite. Bajo presión constante, comenzaron a desgastarse. Los cables se rompieron uno por uno, y cuando la cuerda finalmente cedió, ella no fue la única que se fue. El peso se redistribuyó violentamente. Los hombres fueron arrojados hacia adelante. Otros quedaron atrapados. La piedra, fuera de control, a veces se deslizaba hacia atrás, aplastando a quien se interponía en su camino. No había seguro. No hubo compensación para la familia. Morirías y otro hombre ocuparía tu lugar en la cuerda al día siguiente. Los israelitas que trabajaban por turnos tenían una ventaja: 1 mes sacando piedras, 2 meses en casa. Aguantaron porque sabían que terminaría. Pero los cananeos, sometidos a trabajos forzados, no tenían esa esperanza. Empujaron hasta terminar el trabajo. 7 años. Algunos no sobrevivieron los primeros meses. Agotamiento, lesiones, enfermedades provocadas por dormir al aire libre. La mortalidad entre los porteadores fue la más alta de todo el proyecto. Y aún así, el trabajo no se detuvo, porque Salomón tenía plazos que cumplir. Ahora viene la parte impresionante. Cuando la piedra finalmente llegó al sitio de construcción en Jerusalén, no se podía tocar. ¿Recuerdas la regla? No hay sonido de herramienta de hierro. Esto significaba que el trabajo de posicionamiento tenía que ser perfecto. Si la piedra tenía un dedo fuera de lugar, no se podía golpearla con un martillo y ajustarla. Tendrías que tirarlo hacia atrás, reposicionar los rodillos e intentarlo de nuevo. Y si algo andaba mal, la culpa recaía en los porteadores. Los castigos eran severos: azotes, reducción de la ración, a veces peores. Pero transportar rocas gigantes no fue el único problema imposible. 200 kilómetros separaban Jerusalén de los bosques del Líbano, y Salomón necesitaba miles de troncos de cedro. ¿Cómo se trae madera de otro país sin camiones? El problema no era solo la distancia. Eso es lo que significaba la distancia.
200 kilómetros separaban Jerusalén de los bosques de cedros del Líbano. 200 kilómetros de montañas, valles, ríos y territorio extranjero. Y Salomón necesitaba miles de troncos. El cedro era la madera más noble del mundo antiguo. Aromático, casi indestructible. Utilizado por los reyes para construir palacios y templos, pero solo creció en las montañas libanesas. Israel no lo tenía. Entonces Salomón hizo lo que haría cualquier líder. Él compró. La negociación con Hiram, rey de Tiro, está registrada en Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 6 al 11. Hiram proporcionaría los leñadores especializados y todo el cedro necesario. A cambio, Israel pagaría 20,000 cors de trigo al año. Esto equivale a más de 4 millones de litros. Y otros 20,000 baños de aceite de oliva. Otros 2 millones de litros. Fue un negocio absurdamente caro. Pero Salomón no tuvo otra opción. Sin cedro no había templo. 10,000 israelitas fueron asignados a trabajar en el Líbano. Pero no estuvieron allí todo el tiempo. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 14, explica el sistema. 1 mes en el Líbano, 2 meses en casa. Adoniram era el supervisor responsable de organizar los turnos. Cada mes, 10,000 hombres subían a las montañas libanesas. Trabajaron junto a los leñadores sidonios, que eran expertos. Talaron cedros gigantes que tenían siglos de antigüedad. Luego cortaron los troncos en tamaños transportables. Y luego vino la parte más complicada, llevarlo a Israel. El transporte se dividió en 2 etapas. Primera etapa, por mar. Los troncos estaban atados entre sí formando enormes balsas, empujados y guiados por embarcaciones más pequeñas. Estas balsas cruzaron el mar Mediterráneo hasta el puerto de Jope, que ahora forma parte de Tel Aviv. El viaje duró días. Las tormentas eran comunes. En ocasiones las cuerdas se rompían y los baúles se perdían en el mar, pero era la forma más rápida de transportar madera pesada a largas distancias. Segunda etapa. Por tierra. De Jope a Jerusalén hay unos 60 kilómetros. Parece pequeño, pero cada tronco de cedro pesaba toneladas. Usaban la misma técnica que las piedras. Troncos más pequeños como rodillos, cuerdas, cientos de hombres tirando. La diferencia es que la madera es más frágil que la piedra. Si dejas que el cedro se arrastre por el suelo, se rayará, se agrietará y perderá su calidad. Por eso hubo que redoblar los cuidados. Y el tiempo, mucho más. Un solo baúl podría tardar semanas en llegar. Los hombres que hacían este trabajo dormían al aire libre. Comían raciones básicas de pan, lentejas y agua. Muchos se enfermaron. Fiebres, infecciones, agotamiento. No había médicos especializados. Si te enfermabas demasiado para trabajar, te reemplazaban. Y si morías, tu familia recibiría la noticia semanas después, cuando terminara tu turno y no regresaras a casa. Era un sistema brutal pero eficiente, porque al final llegó el cedro. Y cada tronco que entraba en Jerusalén era una pieza más del mayor rompecabezas jamás construido. Pero traer piedras y madera fue solo la mitad del desafío, porque había una regla que hacía todo 10 veces más difícil. Una regla que nadie podría romper, y si se rompía, el castigo era inmediato y severo. ¿Cómo se construye en absoluto silencio? Piense en lo que sucedería si un trabajador golpeara accidentalmente una piedra con un martillo. El sonido haría eco en todo el sitio de construcción. Los supervisores vendrían corriendo. La excusa no importaría. El castigo sería inmediato y severo, porque había una regla por encima de todas las demás. Una regla que hizo que la construcción del templo fuera diferente a cualquier obra jamás realizada. En la obra no se oía ningún ruido de herramientas de hierro, ninguno. Esto no fue una sugerencia, no fue una preferencia. Fue una orden directa registrada en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Y quien violó esta regla pagó cara. Pero aquí está la pregunta que nadie responde fácilmente. ¿Cómo se construye un edificio de 30 metros de altura, con bloques que pesan cientos de toneladas,
utilizando vigas de cedro gigantescas, sin hacer ruido? ¿Cómo se encaja piedra con piedra sin ajustar? ¿Cómo se corrige un error sin machacarlo? La respuesta estaba en la preparación. Todo tenía que salir perfecto de las canteras y talleres de carpintería. Cada piedra cortada al tamaño exacto. Cada viga de cedro medida al milímetro. Cada montaje se planifica con antelación. Porque cuando los materiales llegaran al monte Moriah, donde se estaba construyendo el templo, no habría una segunda oportunidad. Los arquitectos y maestros de obras utilizaron un sistema de marcado. Los símbolos estaban grabados en las piedras, aún en las canteras, letras hebreas, números, letreros que indicaban la posición exacta de cada bloque. Cuando la piedra llegó a Jerusalén, los constructores leyeron las marcas y supieron dónde colocarla. No necesitaban volver a medir. No fue necesario ajustarlos con cinceles. Simplemente encajan. ¿Qué pasa si encaja mal? Entonces el error estuvo allá atrás, en las canteras, y alguien sería castigado por ello. El trabajo en el lugar fue tenso, silencioso. Cientos de hombres moviendo piedras gigantes, sin poder hablar en voz alta, sin poder utilizar herramientas de metal. Usaron palancas de madera, cuñas, instrumentos de cuerda, movimientos lentos y calculados. Una cuadra fuera de lugar significó desmantelar parte de la estructura y empezar de nuevo. Y todo ello sin golpear, sin cerrar, sin martillar. El nivel de coordinación requerido era absurdo. Un error de comunicación y toneladas de piedras cayeron sobre los trabajadores. ¿Pero por qué existió esta regla? La explicación radica en el propósito del templo. No era un palacio cualquiera, era la casa de Dios. Un lugar sagrado donde habitaría el mismo Creador. Y Dios había ordenado que el lugar fuera tratado con absoluta reverencia desde el primer día de construcción. El ruido de las herramientas de hierro se consideraba profano. Por eso la obra tenía que hacerse en santidad, en silencio. Como si cada piedra colocada fuera un acto de adoración. Los 3.300 supervisores fueron los encargados de garantizarlo. Circulaban todo el tiempo, observaron cada movimiento, escucharon cada sonido, y al menor signo de desobediencia actuaban. Los castigos variaban, azotes por infracciones menores, reducción de la ración e incluso trabajos más duros, y en casos extremos, expulsión del trabajo. Para los cananeos en trabajos forzados, ser expulsado podría significar prisión o algo peor. Para los israelitas, a su vez, significó deshonra pública. Entonces todos obedecieron. Trabajaron en silencio. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, el templo se levantó. Piedra a piedra. Sin sonido. Ningún error. Pero construir en silencio fue solo una parte del desafío. Porque el templo no podía ser simplemente grande. Necesitaba brillar. 27 toneladas de oro puro recubren paredes enteras. ¿Cómo se trabaja con esta cantidad de metal precioso? ¿Y quién fue el hombre que trajo Salomón de otro país para hacer esto? El calor era insoportable. Los hornos ardían día y noche, derritiendo oro. Hombres sudorosos martillaban finas losas para formar moldes de madera. Otros pulen las superficies hasta dejarlas brillantes como espejos. Y en el centro de todo, un hombre llamado Hiram observaba cada detalle. Él no era un israelita. Era fenicio, procedente de Tiro, como el cedro. Contratado personalmente por Salomón, porque nadie en Israel dominaba la metalurgia como él. Según Reyes, capítulo 7, versos 13 y 14, Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era de Tiro, artífice del bronce. Estaba lleno de sabiduría, entendimiento y conocimiento para hacer toda la obra del bronce. Pero el bronce no fue el mayor desafío. Era oro. 27 toneladas. Primera de Reyes capítulo 6 versos 20 al 22 describe cómo estaba artesonado el interior del templo. El oráculo, el lugar santísimo, medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto.
Todo allí estaba cubierto de oro puro. Las paredes, el techo, el piso. No fue pintura, no era un barniz fino. Eran planchas de oro batido clavadas en cedro. Y el trabajo de preparación de estos platos fue brutal. El oro puro es blando y maleable. Puedes martillarlo hasta que quede fino como el papel sin que se rompa. Pero esto requiere técnica. Expertos artesanos calentaban pequeñas cantidades de oro hasta que se ablandaban. Luego, golpearon yunques de piedra. Ellos golpearon, se volvieron, tocaron de nuevo, hasta conseguir placas uniformes y finas. Cada letrero tomó horas para hacer, y se necesitaban miles de ellos para cubrir cada superficie del templo. El trabajo no se detuvo. Los hornos funcionaban sin parar. Se quemaba leña en cantidades absurdas para mantener el calor necesario. Los hombres trabajaban por turnos porque nadie podía permanecer más de unas pocas horas cerca del fuego. El sudor goteaba. Se quemaron las manos, incluso cuando usaban trapos gruesos para sostener las herramientas. Y el oro procedía de tributos, de minas controladas por Salomón, de regalos de reyes extranjeros. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14, dice que Salomón recibía 666 talentos de oro al año. Esto equivale a más de 22 toneladas anuales. Gran parte de esto fue directamente al templo. Pero el oro no solo cubría las paredes. Había objetos, querubines gigantes de madera con hojas de oro, cada uno de 15 pies de alto, con las alas extendidas tocando las paredes del lugar santísimo. El altar del incienso hecho enteramente de oro, mesas, utensilios, cadenas, todo brillaba. Y fabricar estas piezas requería otro nivel de habilidad. Los escultores dieron forma a la madera. Luego los metalúrgicos aplicaron el oro. Martillaron finas láminas sobre las formas talladas. Se pulen hasta que no queden imperfecciones. Era arte e ingeniería al mismo tiempo. Hiram supervisó todo personalmente. No era solo un trabajador. Él era el maestro. El especialista trajo de fuera, porque Israel no tenía nadie al mismo nivel. Y entregó las columnas de bronce llamadas Jaquín y Buz, cada una de 8 metros de altura. El gran tanque de bronce para la purificación, sostenido por 12 bueyes de metal. Todo esto hecho bajo su mando. Y cuando estuvieron terminados, cuando se arregló la última lámina de oro, cuando se pulió el último objeto, el templo ya no era solo un edificio. Era una maravilla que reflejaba la luz como ninguna otra estructura en la tierra. Pero no todo el oro, toda la madera y todas las piedras significaban nada sin una cosa: coordinación. ¿Cómo se organiza a 150,000 trabajadores repartidos en diferentes lugares, realizando diferentes tareas? ¿Y cómo se asegura que todo esté listo en exactamente 7 años, sin demora? 7 años. 2,555 días. Esa era la fecha límite. No hubo prórroga. No hubo negociación. Salomón le había prometido a Dios que el templo estaría listo en el año 11 de su reinado. Y si crees que coordinar a 5 personas ya es bastante difícil, intenta imaginar coordinar a 150,000. Los trabajadores se repartieron por canteras, bosques del Líbano, talleres metalúrgicos y la obra central de Jerusalén. Cada grupo realiza una tarea diferente. Cada tarea depende de otra. Un retraso en cualquier momento lo detiene todo. ¿Cómo se asegura de que esto no se convierta en un caos total? La respuesta está en los supervisores, 3,300 de ellos. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 16, registra el número exacto. Estos hombres no llevaban piedras, no cortaron cedros, no martillaron oro. Ellos se organizaron, ellos supervisaron, se aseguraron de que cada trabajador estuviera en el lugar correcto, realizando la tarea correcta, en el momento correcto, y encima de ellos había 550 jefes principales. Según Reyes, capítulo 9, versículo 23, estos mandaban todo el proyecto, respondieron directamente a Salomón. Y la presión sobre ellos era inmensa. El sistema funcionó como una máquina militar. Cada supervisor controlaba a unos 45 trabajadores. Conocían a cada hombre por su nombre.
Sabían quién era bueno en qué, quién era digno de confianza, que necesitaba vigilancia constante. Cada mañana, antes del amanecer, los supervisores reunían a sus grupos. Distribuyeron las tareas del día. Le explicaron lo que había que hacer. Y luego, monitorearon hasta el atardecer. Si faltaba alguien, lo reemplazaban inmediatamente. Si alguien trabajaba lentamente, recibía una advertencia. Con la tercera advertencia llegó el castigo. Pero no se trataba solo de castigar. El sistema tenía recompensas. Los israelitas que completaban sus turnos de un mes recibían un pago en trigo, aceite y vino, suficiente para mantener a la familia durante los siguientes 2 meses en casa. Algunos supervisores ofrecieron porciones extra a los equipos que terminaron más rápido. Esto creó una competencia sana. Los grupos querían ser los mejores. Trabajaron más duro, y el trabajo avanzó. Ahora viene el detalle que impresiona. En los 7 años de construcción, ningún desastre importante detuvo el proyecto. No hubo ninguna revuelta obrera. No hubo ninguna guerra que desviara recursos. No hubo ninguna plaga que matara a miles de personas. El trabajo continuó. Piedra tras piedra, viga tras viga, placa de oro tras placa de oro. Y en el 8º mes del año 11 de Salomón, exactamente como estaba planeado, se colocó la última pieza. El templo estaba listo. La inauguración se produjo meses después, durante la fiesta de los tabernáculos. Primera de Reyes, capítulo 8, describe la escena. Todo Israel se reunió. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto al lugar santísimo. Salomón oró públicamente, pidiéndole a Dios que habitara allí. Y entonces, sucedió algo que nadie esperaba. Una nube llenó el templo. No era una niebla ordinaria. Fue la gloria de Dios. Tan denso, tan intenso, que los sacerdotes no podían soportar. Primera de Reyes capítulo 8 versos 10 y 11, dice que no podían quedarse para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. 150,000 hombres habían trabajado para ese momento. Muchos habían muerto en las canteras, aplastados por los bloques. Otros murieron tirando de cuerdas que se rompieron. Algunos sucumbieron al calor de los hornos de fundición. Pero los que sobrevivieron estaban allí, viendo con sus propios ojos que el lugar que habían construido con sus manos ahora albergaba la presencia de Dios mismo. Y Salomón celebró sacrificando 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Números que demostraban la magnitud de lo que se acababa de cumplir. La obra más imposible de la antigüedad, completada. Un edificio que desafió todas las limitaciones de la ingeniería antigua, lo que requirió 150,000 trabajadores, que consumió 27 toneladas de oro. Eso requirió 7 años de trabajo brutal. Eso mató a cientos, tal vez miles, pero al final se convirtió en el lugar más sagrado de la tierra. Y acabas de descubrir cómo esto fue posible. Si este vídeo te impresionó, si te impactó lo que lograron hacer 150,000 hombres hace 3,000 años, deja un me gusta ahora. Comparte este vídeo con alguien que necesite conocer esta historia. Comparte este vídeo con alguien que necesite conocer esta historia. Haz clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla y descubre cómo ocurrió esta tragedia.